Buenas, soy el arquitecto Leandro Agüero y hoy les voy a hablar sobre las instalaciones contra incendio. En un edificio, de las características que estamos desarrollando en este trabajo práctico, tiene mucha importancia las instalaciones de incendio. Algo que vale la pena mencionar es que si en un edificio vos diseñás mal el aire acondicionado, en el peor de los casos alguien pasa frío o alguien pasa calor. Hay que tener muy en claro que si vos diseñás mal el aviso temprano o la evacuación de un edificio, las personas pueden morir. Por eso es tan importante llevarse el conocimiento de instalaciones contra incendios. Comencemos hablando sobre las clasificaciones de las protecciones contra incendio. Tenemos dos grandes categorías. Hablamos de protecciones pasivas y de protecciones activas. Cuando nos referimos a protección pasiva, estamos hablando de lo proyectual y lo constructivo. Por ejemplo, una escalera de escape en un edificio. Eso es una protección pasiva. Cuando hablamos de protecciones activas, estamos hablando de las instalaciones. Las instalaciones es lo que vamos a ver alrededor de este curso en Instalaciones 3. En la protección contra incendio podemos hablar de fases. De la fase de prevención, de detección y de extinción. La fase de prevención se enfoca en evitar el origen y facilitar la evacuación. ¿Cómo podemos evitar el origen? Por ejemplo, utilizando materiales que no sean flamables. La fase de detección se enfoca en detectar el siniestro y aumentar el tiempo de evacuación. Para esto utilizamos los detectores, accionadores y algunos elementos que vamos a ver durante esta teórica. Para la extinción nos vamos a enfocar en las instalaciones fijas, que son las que vamos a diseñar. Pero recuerden, lo más importante es poder evacuar a toda la población en la menor cantidad de tiempo. Para repasar, veamos qué es el fuego. El fuego es la combustión, es la combinación química de un cuerpo con el oxígeno. Para que ocurra un fuego necesitamos tres factores. Necesitamos el oxígeno, que nosotros lo vamos a llamar comburente, un material, que lo vamos a llamar combustible, y el aumento de la temperatura de este combustible o el calor hasta que se llegue a la temperatura de ignición. Una vez producido el fuego, se necesita un cuarto factor para componer lo que vamos a conocer como el tetraedro de fuego, la reacción en cadena. Esta reacción en cadena de los tres factores puede producir humo no visible, gases, llamas y aumento de temperatura. Esto nos da una pista de cómo podemos detectar un incendio tempranamente y qué tipo de detectores vamos a usar. Hablemos un poco de riesgos, de normas locales e internacionales. En normas locales, como la de Cava para Capital Federal, vemos que están de acuerdo al tipo de material que hay en el local que estamos analizando. Va desde materiales explosivos, lo que sería R1 o riesgo 1, hasta materiales refractarios, que sería R7. Lo que vemos resaltado son probablemente los riesgos que usaremos para el tipo de proyecto de nuestro trabajo práctico. Cabe aclarar que normas de la ciudad de Buenos Aires no aplican en otras localidades. Se tiene que usar la norma de la localidad donde se está trabajando, mientras que las internacionales se pueden aplicar en general. Dentro de las normas internacionales, una muy usada es la NFPA americana. A diferencia de las locales, estas califican el riesgo como leve, ordinario o extraordinario. Nosotros en nuestro proyecto generalmente trabajamos con un riesgo leve o ordinario tipo 1. Para todas estas clasificaciones tenemos las tablas. En el cuadro de protección contra incendio que pueden encontrar en el código de Cava o en el de seguridad e higiene, se mide el riesgo de acuerdo al uso. En base a eso va pautando condiciones. Condición de situación, de construcción o de extinción que tiene que cumplir el edificio. Las condiciones mínimas de situación son requerimientos específicos del emplazamiento y el acceso al edificio. Las condiciones mínimas de construcción son requisitos que deben cumplir el edificio en sí, según sus características de riesgos. Las condiciones de extinción son todos los medios que van a facilitar la extinción de un incendio en diferentes etapas. Esto es el ABC para comenzar a plantear un proyecto de instalaciones contra incendio. Para mencionar protecciones pasivas, es lo que relacionamos con el proyecto y lo constructivo, como por ejemplo una escalera de incendio. Esta escalera de incendio se calcula la relación de la población del piso, como ya seguramente tuvieron una aproximación en Instalaciones 2. Ahora vamos a hablar de la fase de detección. Para poder seleccionar el detector correcto, hay que tener en cuenta en qué instancia quiero detectar el incendio y en qué local estoy trabajando. Tenemos diferentes tipos de detectores. Los detectores pueden ser de humo, ya sea iónico, que detecta partículas, o óptico, que detecta el humo, de llamas, infrarrojo o ultravioleta, que detectan la llama, o de calor, lo que van a activarse a una temperatura fija o cuando encuentren un diferencial de temperatura. En nuestro proyecto, ya que es un hotel o una oficina,
Para las habitaciones o oficinas podemos utilizar un detector de humo óptico. En los estacionamientos no vamos a utilizar un detector de humo, ya que se puede confundir con los gases de los autos. Vamos a utilizar de llama o de temperatura. Todos los detectores deben estar conectados a una central de alarma, ubicada cerca del acceso, donde debe haber un personal que lo pueda monitorear constantemente. A medida que el incendio evoluciona desde su fase más incipiente, va generando humo, llama y luego más calor. En su fase incipiente podemos utilizar detectores de láser o detectores iónicos, ya que ellos detectan partículas. Cuando se genera el humo podemos utilizar los ópticos. Cuando se genera la llama podemos usarles los detectores de llamas. Y cuando las llamas empiezan a generar calor podemos utilizar los térmicos. Cuando se produce una gran cantidad de calor, ahí es donde se empiezan a accionar los rociadores, que también son térmicos. Para colocar los detectores tenemos que utilizar el criterio de un detector cada 80 metros cuadrados o cada sector. ¿Qué significa? Que si tenemos un hotel, cada habitación va a tener su detector por separado porque es un sector cerrado. Como ven en este ejemplo, los 80 metros cuadrados de cada detector tienen que cubrir la totalidad de la planta. Para meternos en la última fase, vamos a hablar de extinción. Tenemos diferentes equipos de extinción. Tenemos las instalaciones fijas y los equipos móviles. Dentro de las instalaciones fijas podemos encontrar las bocas de incendio y los rociadores automáticos. Y dentro de los equipos móviles podemos encontrar los extintores manuales, que son los más comunes que vamos a ver en los edificios, o los carros extintores, que son extintores de un tamaño mucho más grande. Para cada situación existen diferentes tipos de extintores. Los tipo A, que son para sólidos, para madera, caucho, plásticos, textiles. Los tipo B, que se utilizan con líquidos inflamables, ya sea petróleo y sus derivados, alcoholes, grasas industriales, gases. Los tipo C, y esto es muy importante, son los únicos aprobados para utilizar con electricidad, ya sea motores, tableros. Y los tipo D, que son los de metales combustibles, ya sea el magnesio, sodio, potasio o aluminio. En esta tabla podemos encontrar otros tipos de extintores. Cabe destacar que si su proyecto cuenta con una cocina o un restaurante, los únicos que sirven son los de clase K, los de acetato de potasio a base de agua, por las grasas y demás que tienen las cocinas. Como criterio de cada cuánto tener un extintor, tenemos que considerar que mínimo un extintor cada 200 metros de superficie a proteger. Y la distancia que podés recorrer con un extintor de clase A es de 20 metros y para un extintor de clase B es de 15 metros. Tengan en cuenta esto a la hora de ubicar sus extintores en las plantas. Para hablar de los sistemas de extinción fijas, comencemos por los de agua, en este caso, bocas de incendio. Este es el sistema más típico, probablemente el que se encuentra en la mayoría de los edificios de Buenos Aires por su altura. La boca de incendio equipada cuenta con una válvula tipo teatro, con una manguera, el lanza con boquilla, la llave de ajuste y el soporte de sujeción. Y sobre línea municipal siempre tiene que contar con la boca de impulsión doble, que esto le da accesibilidad, que es para el uso de los bomberos. Para colocar nuestras bocas de incendio equipadas o BIEs, lo primero que tenemos que hacer es saber la cantidad que vamos a necesitar. Para eso vamos a tomar el perímetro y lo vamos a dividir por 45. Eso nos va a dar la cantidad. Si no nos da un número entero, siempre sumamos un número para arriba. Para saber qué ubicación vamos a usar, usamos tres criterios. Uno es el largo máximo de la manguera es de 30 metros. Por lo cual, desde donde colocas la BIE hasta el último punto, hay 30 metros. Pero no necesariamente es simplemente un radio, sino que uno tiene que poder atravesar las puertas. Entonces es el recorrido de 30 metros. Siempre tiene que estar colocadas en áreas comunes y visibles para los bomberos, como se muestra en esta planta. Vamos a calcular la reserva de incendios según Cava. Lo importante a tener en cuenta es que hay dos cálculos. Uno es para la reserva de incendio de las BIEs y otra es para el cálculo de los rociadores. Ambos cálculos siempre se suman. Como nos muestra esta tabla, nosotros vamos a considerar 10 litros por cada metro cuadrado hasta los 10.000 metros cuadrados. Eso nos da un total de 40 metros cúbicos. Si nos excedemos de esos 10.000 metros cuadrados, por cada metro cuadrado excedente le vamos a agregar 4 litros, hasta llegar a tener un máximo de 80 metros cúbicos de volumen de agua. En cualquiera de los casos, el mínimo que podemos tener es de 10.000 litros, o sea 10 metros cúbicos de agua. Eso es en el caso de los hidrantes. En el caso de rociadores, vamos a considerar 5 litros por metro cuadrado de superficie cubierta por rociadores por el tiempo.
¿Qué es lo importante? Es la superficie que vamos a cubrir con rociadores, no la superficie total del edificio o del piso como sería en el caso de los hidrantes. Y tenemos que considerar el tiempo, que varía según el riesgo. En líneas generales está entre 30 y 120 minutos. Para adentrarnos en lo que son los sistemas automáticos, vamos a hablar de los rociadores o sprinklers. El rociador está compuesto por un cuerpo que suele ser metálico, tiene fusibles y hay dos grandes categorías de fusibles. El fusible puede ser metálico o de ampolleta. Si el fusible es metálico, se funde, y si es de ampolleta, sea de vidrio o de cuarzo, estallan. También tienen un deflector que lo que hace es convertir el agua en una fina llovizna. Podemos clasificar los rociadores dependiendo de su tipo de montaje. Los más comunes que vamos a usar son los rociadores verticales de pared, el rociador que va directamente a la montante, uno que es colgante, o sea que va a estar mirando hacia abajo, un rociador de descarga plana, rociadores horizontales y rociadores ocultos, que vos los podés tener ocultos en el cielo raso. Esos suelen ser los más comunes que vamos a utilizar. Lo que es importante en cuanto al diseño es que en la clase de edificios que nosotros trabajamos para estos trabajos prácticos es obligatorio tener rociadores a partir del segundo subsuelo. Y también es obligatorio en vía de escapes para edificios que tengan más de 38 metros de altura. Acá podemos ver cómo el color de las ampollas indica la temperatura de acción de cada uno de los rociadores, siendo el más común el de los 68 grados centígrados, que es de color rojo. Para ver cómo es una instalación de rociadores, primero principal pasás por una estación de control y alarma, una ECA. A partir de ahí vas al colector principal. Desde este colector principal salen los ramales, sobre los cuales van a estar los rociadores. Hay que destacar que no se suelen poner rociadores en el colector principal para que no haya una pérdida significativa de presión. Lo podemos ver en planta, donde encontramos la ECA, el colector principal y los ramales. También encontramos el alcance de los rociadores. A diferencia de lo que pasa con los alcances de aire acondicionado, las áreas de influencia de los rociadores en incendio sí se tienen que superponer. No puede quedar ningún lugar de la planta sin cubrir. Consideramos que un rociador estándar cubre 12 metros cuadrados y tenemos que tener una distancia máxima entre rociadores de 4,60 metros. Como vimos en otras instalaciones, tenemos diferentes tipos de tendidos. Tenemos un tendido peine donde podemos ver la ECA, el colector principal y los ramales, un tendido tipo grilla donde tenemos la ECA, dos colectores principales y los ramales, y un tendido tipo anillo donde tenemos un conductor principal que da toda la vuelta y los ramales. Este tendido tipo anillo se suele usar para instalaciones grandes, como por ejemplo la que tendríamos en un subsuelo en el caso de nuestro proyecto. Hasta la próxima.